Hola, mi nombre es Antonio Garrido y en este vídeo vamos a ver en qué consisten los algoritmos genéticos. Los objetivos de este vídeo son 4. En primer lugar, saber qué es un algoritmo genético y para qué sirve, cuál es su utilidad, aprender cuál es el ciclo generacional y cuáles son sus etapas, conocer cuáles son los puntos de decisión y sobre todo y finalmente conocer el amplio potencial de aplicación para resolver problemas de optimización en el mundo real. Un algoritmo genético es una técnica metaheurística de optimización y de búsqueda en un espacio de soluciones. Típicamente, un algoritmo genético está inspirado en el proceso de selección o de evolución natural, es decir, cómo un individuo va pasando generación tras generación y va mejorando hasta llegar a un individuo de mejor calidad. Por lo tanto, en un algoritmo genético se parte de una población de individuos, es decir, potencialmente soluciones a mi problema, y de una forma iterativa que representa las evoluciones a lo largo del tiempo. Lo que vamos teniendo en cuenta son decisiones probabilísticas para ir mejorando esos individuos, para potenciar los individuos más aptos. Para ello necesitamos determinar una función de evaluación conocida como fitness, y lo que queremos es mejorar ese fitness, bien sea minimizar una expresión o maximizarla. El objetivo final es tratar de encontrar un buen individuo y lo ideal sería encontrar el individuo óptimo. Lo que ocurre es que en un algoritmo genético, desgraciadamente, casi nunca podemos garantizar que hemos encontrado la solución óptima. Las etapas de un algoritmo genético son estas que aparecen aquí. En primer lugar, define una etapa 0, que es la representación o codificación interna del individuo que vamos a necesitar para luego poder trabajar. Luego, en la primera etapa generaremos la población inicial y luego en la segunda etapa lo que tendremos es ese proceso iterativo donde elegiré los padres, se generarán los hijos, se aplicará mutación, etc. Vamos a verlo con un poquito más de detalle. Ya digo, esta etapa 0, que es la codificación interna del individuo en mi algoritmo genético. Para ello lo que necesitamos es establecer un mapping o una equivalencia entre el individuo y la solución. En terminología de los algoritmos genéticos, el individuo es lo que se conoce como genotipo, mientras que la solución de mi problema es lo que se conoce como fenotipo. Necesitamos una función o un método para transformar entre el genotipo y el fenotipo para ser capaz de evaluarlo, para ser capaz de conocer cuál es el fitness que me diga cómo de bueno o cómo de malo es el individuo. Por ejemplo, supongamos el problema de las n reinas, donde queremos colocar n reinas de forma que no se maten entre sí. Pues para el caso de un tablero de ajedrez, 8 reinas, este sería el fenotipo. Las reinas están colocadas de esta forma. Una vez yo conozco el fenotipo, lo que tengo que hacer es identificar o representar el genotipo. Y ahora tengo varias posibilidades, y esto depende de mi codificación. Por ejemplo, en la primera alternativa yo podría plantear las reinas por filas, y entonces el individuo que aparece mostrado aquí es el 2, porque podemos observar esta reina de aquí, 4, 6, 8, etc. Pero también otra posibilidad del genotipo sería establecer las reinas por columnas, pues entonces el individuo sería primero la F, luego la A, luego la E y así sucesivamente. Y tan válido es un genotipo como el otro. Además necesitamos ser capaces de identificar el fitness, y de nuevo yo tengo varias posibilidades para definir el fitness. Por ejemplo, puedo definir un fitness que me interese conocer cuántas reinas están descolocadas. Por lo tanto, me interesaría minimizar ese fitness y lo evidentemente vamos buscando 0 reinas descolocadas. Pero por el contrario, podría tratar de buscar y maximizar el número de reinas bien colocadas, es decir, que no maten a otras. En este caso, el fitness lo que va buscando es maximizar ese valor y la solución óptima sería 8, tener 8 reinas perfectamente colocadas. Y ya digo que es perfectamente válida una alternativa u otra. Habrá casos donde una es mejor y habrá casos donde la otra es mejor. A continuación empezamos realmente con la primera etapa, que es la generación de la población inicial. Y para ello necesitamos responder a dos preguntas. En primer lugar, ¿cómo van a ser los individuos de esa población inicial?
Pues bien, idealmente todos los individuos deberían de ser soluciones factibles a mi problema. Por lo tanto, estos individuos los puedo construir de forma aleatoria, uniformemente abarcando todo el espacio de búsqueda, o en base a ciertas heurísticas que yo conozca sobre el dominio, para construir, para mejorar esos individuos iniciales y construirlos de una forma más inteligente. Por otro lado, tenemos una segunda pregunta, que es ¿cuántos individuos va a haber en esa población inicial? Aunque realmente no hay un valor claramente definido, hay autores que dicen que el tamaño debería de estar entre L y 2L, siendo L la longitud del genotipo representado de forma binaria. Pero más importante que decidir realmente el número exacto que me representa el tamaño, es importante encontrar el equilibrio entre tamaño y diversidad de la población inicial. De poco me sirve una población inicial con 1000 individuos si 990 son prácticamente iguales. Ya digo que necesitamos tener un número y tener diversidad de individuos. La siguiente etapa es el propio bucle generacional. En este bucle lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta, en base a decisiones, cuáles van a ser los mejores individuos para que actúen como padres. Evidentemente nosotros lo que vamos buscando es que los mejores individuos tengan mayor posibilidad de reproducirse, de ser utilizados como padres, pero sin descartar, sin dejar de lado a individuos que a lo mejor no son muy buenos, porque individuos que pueden ser peor, después de cruzarse, pueden tener unos hijos que sean muy interesantes. En segundo lugar, lo que necesitamos es cruzar los padres para generar los hijos, es decir, cómo vamos a combinar genéticamente la información de los padres. Por ejemplo, si tenemos estos elefantes de aquí, cada uno de un color, pues los hijos pueden ser una combinación de los padres, donde la parte de arriba es el color de un padre y la parte de abajo es el color de otro padre. En tercer lugar, aparece una posible mutación con una determinada probabilidad, de forma que los hijos pueden mutar y cambiar. Pues, por ejemplo, la trompa puede ser de otro color o más larga, o cambiar el color de una oreja y no de la otra, etc. Seguidamente lo que tenemos que hacer es reemplazar la población, es decir, ver qué individuos van a sobrevivir en esa iteración. Aquí lo que podemos plantearnos es si todos los hijos van a reemplazar a los padres, de forma que no viven a la vez en el tiempo, o que los padres y los hijos pueden durar o pueden vivir durante varias generaciones. Seguidamente lo que tenemos que hacer es determinar cuál es la condición de parada, es decir, ¿seguimos en este bucle o paramos y terminamos? Y hay varias situaciones para determinar si paramos o no, después de X generaciones, después de cierto tiempo de reloj, una vez hemos encontrado una determinada calidad en los individuos, etc. Puesto que el objetivo en todo momento es tratar de encontrar el mejor individuo que evidentemente si es el mejor lo guardamos. Dicho de otra forma, yo puedo haber encontrado un individuo muy bueno hace muchas generaciones y mientras no se mejore, evidentemente ese individuo pues será eterno en esas generaciones. Si da la casualidad que ese individuo es la solución óptima, ese individuo no morirá, no desaparecerá nunca. Aquí en esta transparencia podemos ver el pseudocódigo del algoritmo genético, donde se puede ver que realmente el algoritmo en sí mismo es muy sencillo. Partimos de una población inicial, donde yo tengo que aplicar la función de fitness y luego tengo que decidir quiénes van a seleccionarse con el cruce, con la mutación, con el reemplazo y continuar girando, girando y girando en ese ciclo hasta que decida terminar. Por último, como conclusiones, indicar que los algoritmos genéticos son muy flexibles a la hora de resolver problemas de optimización combinatoria, pero eso sí, no tenemos garantía de que el individuo que hemos encontrado se corresponda con una solución óptima. En la mayor parte de los casos eso no lo vamos a poder saber. El problema principal del algoritmo genético es que, a pesar de que es muy fácil de implementar, tiene muchos puntos de decisión probabilístico que hay que ajustar. Decidir quiénes van a ser los padres, cómo se van a generar los hijos, probabilidad de mutación, etcétera, etcétera. Y eso sí, una de las ventajas de los algoritmos genéticos es que disponemos de muchas aplicaciones y librerías para múltiples lenguajes de programación, Python, Java, etcétera.